Hola, continuamos en esta sesión con los cambios de variables en integrales múltiples. Volvemos entonces al tema 4 y vamos a ver cómo se hacen los cambios de variable cuando lo que tenemos es una integral múltiple. Ya hemos visto los cambios de variable cuando uno está haciendo integrales iteradas, que son esencialmente los mismos cambios de variable en dimensión 1. Pero lo que vamos a hacer ahora es ligeramente diferente. Ahora vamos a cambiar toda la integral mediante un cambio de variable con la idea de simplificar no la integración iterada, sino en realidad toda la integral y especialmente el recinto, que aquí va a ser especialmente relevante. Entonces, vamos allá entonces con la sección de cambios de variables, en la que, como siempre, voy a partir de la situación en dimensión 1 y ver cuáles son un poco los ingredientes que aparecen en el cambio de variable. Por supuesto no voy a demostrar el resultado del cambio de variable, que de hecho es un poco complejo y lo que aparece no es en cierto modo muy intuitivo, pero sí que guarda cierta relación con lo que sucede en dimensión 1. Entonces, recuerdo que es lo que sucede en dimensión 1, cuando uno tiene una función y la quiere integrar en un determinado intervalo, una función, un intervalo AB, una función f de x, sabemos que hay un resultado que me dice que uno puede cambiar la estructura de esa integral y facilitar, la idea es facilitar un poco lo que queda, si uno intercambia la variable por una cierta función, la que corresponda para que la integral se pueda realizar fácilmente, para que la búsqueda de primitiva sea sencilla, y recordar que cuando uno usa ese cambio hay una serie de ingredientes que aparecen en esa integral, como son, por una parte hay que calcular el diferencial, ¿de acuerdo? Que en este caso pues básicamente no es más que la derivada de la función del cambio, y cuando tenemos integrales definidas como esta, pues también hemos de intercambiar los límites de integración del siguiente modo. Si damos a x valor a, tenemos que calcular un valor, voy a llamarlo t sub a, tal que g de t sub a sea igual a. ¿De acuerdo? O sea que este es el límite superior que vamos a poner ahora, y lo mismo, si x es igual a b, he de calcular un valor que voy a llamar t sub b, de manera que g en t sub b sea igual a b. En definitiva, lo que hacemos es calcular g-1 de a y g-1 de b, pero bueno, en cualquier caso, lo que único quiero recordar es que cuando uno cambia la integral en dimensión 1, lo que queda es una integral en un nuevo recinto, ¿de acuerdo? Que está dado por los nuevos valores en los límites. La función cambia a ser algo de f de g de t, es decir, que al final lo que aparece es una función nueva, voy a llamarla h de t, ¿de acuerdo? Y el diferencial cambia, en este caso introduciendo el término g' de t diferencial de t. Y entonces aquí lo que queda es una expresión en la nueva variable, en un recinto distinto, que eventualmente uno espera que sea más fácil de integrar que la integral original. Eso es por lo que se hace el cambio de variable en dimensión 1. Bueno, pues en dimensiones superiores la idea es parecida, pero claro, los ingredientes son un poquito más complejos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en dimensiones superiores? Bien, voy a considerar una función ahora de R2 en R, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo para dimensión 2 simplemente porque la notación sea más sencilla, pero el concepto es exactamente igual en cualquier dimensión. Yo voy a tener una integral doble, un cierto recinto de la función f de xy diferencial de x diferencial de y, ¿de acuerdo? Este es mi recinto D, donde D es un cierto recinto de R2, donde yo voy a integrar, definido por lo que sea, y lo que yo quiero hacer es cambiar las variables x e y, ¿de acuerdo? Cambiar las variables x e y por unas nuevas funciones. Yo voy a hacer un cambio, no voy a cambiar primero la variable x y luego la variable y, sino que voy a cambiar toda la integral al completo, ¿de acuerdo? Toda la integral al completo, de manera que lo que quede sea más sencillo de integrar. De hecho, aquí la idea, más que convertir el integrando en algo más sencillo, como luego veremos en los ejemplos, la idea es convertir el recinto de integración en algo más sencillo, que esa es un poco la clave, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a coger una función, voy a llamarla g sub 1, de unas nuevas variables, voy a llamarlas u y v, y voy a cambiarla ahí por una función g sub 2. Fijaros que el cambio es doble, es decir, tengo una integral doble y hago un cambio en las variables x e y, ¿de acuerdo? Tal cual. Bien, ¿qué ingredientes aparecen además en el cambio? Pues fijaros, aparecen el ingrediente de los diferenciales. Bueno, pues aquí los diferenciales son básicamente las derivadas, pero claro, aquí tengo dos variables, esas dos variables dependen de dos funciones, por lo que aquí tengo dos derivadas, una para cada función. Entonces aquí hay una componente un poco más compleja, que lo vamos a trazar a través del lagrangiano, es decir, yo estoy básicamente cambiando de variables x e y a variables u y v, es como si tuviera una función de R2 en R2,
y entonces aquí hay, de forma natural, está la matriz jacobiana del cambio, que recordad que no es más que la derivada de g sub 1 con respecto a u, la derivada de g sub 1 con respecto a v, y aquí lo mismo para g sub 2, derivada de g sub 2 con respecto a u, derivada de g sub 2 con respecto a v, ¿de acuerdo? Aquí tendría la x, esta es la función x, esta es la función que estoy cambiando por y. Esto a veces se denota de este modo, esto sería la derivada de xy con respecto a uv, no es más que una anotación por entender que lo que estoy haciendo es cambiar las funciones x e y por unas funciones que dependen de uv y calculando las derivadas, ¿de acuerdo? Observar, esto es una matriz lógicamente no puede aparecer en una integral. Bueno, pues entonces lo que va a aparecer aquí dentro de la integral, ¿de acuerdo? Es decir, la integral se va a transformar en una integral en la que las variables x y han cambiado a las nuevas funciones, con lo cual aquí me queda algo que depende de u y de v y algo que depende de u y de v. Y el papel del diferencial, de esta derivada en el diferencial que aparecía aquí en dimensión 1, ahora lo hace algo bastante peculiar, pero es lo que sale, es lo que se puede demostrar, no es trivial en absoluto hacerlo. Lo que sale es lo que llamamos el jacobiano, ¿de acuerdo? ¿Y el jacobiano qué es? Pues el jacobiano es el determinante de esta matriz que aparece aquí, ¿de acuerdo? Aparece el determinante de esta matriz que aparece aquí, pero además no aparece el determinante tal cual, sino aparece bajo un valor absoluto. Esto tiene que ver un poco porque cuando uno cambia integrales en dimensión 1, si los límites de integración le salen cambiados, pues sencillamente sabe que componiendo un signo menos los vuelve a poner bien. Y aquí vamos a considerar el recinto de otra forma, por lo tanto hay que poner el valor absoluto, básicamente esa es la razón. Y aquí aparecerían los nuevos diferenciales, diferencial de u, diferencial de v. Es decir, que esta parte de aquí, ¿vale? Ahora se ha transformado en algo que lógicamente depende de u y de v. Es una nueva función en u y en v. Y ahora viene la parte más posiblemente compleja, que sea cómo cambia el recinto. Fijaros que aquí, en dimensión 1, uno calcula fácilmente cuál es el nuevo intervalo, y aquí el cálculo ya no es tan simple. Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Fijaros, si xy es un punto de D, ¿de acuerdo? Pues entonces yo puedo, de esta expresión, de este cambio de variable, yo puedo decir que u y v pertenecen a un cierto conjunto que voy a llamar D estrella. ¿De acuerdo? D estrella va a ser esencialmente el conjunto D escrito en las nuevas variables y luego veremos cómo se hace eso, y esto es estrictamente lo que aparece aquí. O sea que, al igual que en dimensión 1, cuando cambiamos una integral definida, pues cambiamos las variables, lógicamente, introducimos algo que tiene que ver con la derivada, que en este caso es el valor absoluto del jacobiano, y introducimos un cambio de recinto. Así que lo que me queda es algo nuevo, como esto, con la esperanza de que esto sea más sencillo. Normalmente, insisto, la sencillez la vamos a buscar más en el recinto de integración que en el propio integrando, aunque vamos a ver un ejemplo en el que, bueno, pues es conveniente hacer un cambio de variable para simplificar un poco el integrando. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un cambio de variable en este sentido. Vamos a considerar la siguiente integral o integrar en un cierto recinto D de una función f que ahora describo. El recinto D está dado por las desigualdades siguientes: y menor o igual que 2x, y mayor o igual que 2x menos 2, ¿vale? Y mayor o igual que, perdón, y no es 2y, y mayor o igual que x, e y menor o igual que x más 1, ¿de acuerdo? Y la función f de xy, vamos a poner aquí una función, bueno, tal y como esta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a primero a ver qué integral tenemos entre manos y ahora veremos qué cambio vamos a hacer, ¿de acuerdo? El recinto es relativamente sencillo de dibujar porque son todo rectas más o menos sencillas. Entonces la recta y igual a 2x sería una recta dependiente 2, más o menos algo así. La recta igual a 2x menos 2 es una paralela, pero un poquito que pasa por abajo. En este caso, pues pongamos que es algo así, ¿vale? La recta igual a x es la recta dependiente 1, así que algo así. Y la igual a x más 1 es una paralela, en este caso por arriba. Pongamos que sale una recta así, ¿de acuerdo? El recinto que queda es este romboide que aparece aquí, relativamente sencillo de escribir, ¿vale? Y si bien la integral pues que tenemos entre manos no es una integral excesivamente compleja, si os fijáis en el recinto, pues si uno quiere describirlo tendría que acotar aquí entre estos puntos, que por supuesto habría que localizar, y luego hay unos puntos aquí que hacen que el techo y el suelo de este conjunto vaya variando, de manera que en realidad esta integral habría que romperla en trozos, y bueno, pues una integral no es difícil, insisto, pero sería un poco latosa. Lo que vamos a hacer es un cambio que va a hacer que la integral quede mucho más sencillo, y como os decía, la idea fundamental está en
hacer un cambio que haga que el recinto se facilite más que el cambio del integrando, ¿de acuerdo? Insisto que en dimensión 1 uno normalmente usa un cambio para que la primitiva sea más fácil de calcular. Mientras que aquí vamos a usar cambios en los que el recinto se simplifica y todo queda un poco más sencillo, ¿vale? Bien, el cambio lo voy a dar yo, y esto es habitual en dimensiones superiores. Es decir, el cambio, así como en dimensión 1, uno es el que tiene que proporcionar el cambio, uno tiene que idearse el cambio, y hay una serie de reglas para, en función del tipo de integrando que tiene, usar un cambio y otro. Aquí, en realidad, lo que vamos a hacer es un cambio que nos facilite la descripción del recinto, y entonces, en este caso concreto, yo os voy a dar el cambio que no es sencillo de sacar a la primera, pero bueno, tampoco digamos, que está bastante relacionado con el recinto. Y en los otros casos que vamos a seguir viendo a lo largo del tema, vamos a usar siempre cambios concretos, cambios fijos, a coordenadas que ya conocemos, a las cilíndricas, esféricas y polares que hemos estado viendo. Entonces, el cambio va a ser el siguiente. Yo voy a considerar x una función de u y de v, que voy a considerar x igual a u menos v, e y una función de u y de v que voy a llamar 2u menos v, ¿de acuerdo? ¿Por qué ese es el cambio? Bueno, porque es que funciona. Repito que esto no es sencillo de ver, ¿vale? Esto no es algo que uno pueda ver así de primeras, pero la idea del cambio ahora vais a ver que funciona bastante bien. Entonces, en ejemplos concretos uno podría pensar en un cambio que se adaptara bien al conjunto, aunque no va a ser eso lo que nosotros hagamos, sino simplemente hacer cambios ya dados. Es decir, que aquí esto me lo dan y nosotros a partir de aquí trabajamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular en la matriz jacobiana, ¿de acuerdo? La matriz jacobiana en este caso sería la derivada de xy con respecto a u y a v, ¿vale? Esa expresión que tengo ahí. Y la matriz jacobiana en este caso es tan sencilla como la matriz jacobiana, la derivada de x con respecto a u es 1, la derivada de x con respecto a v es menos 1, de y con respecto a v es 2 y de y con respecto a v es menos 1 también. Y por tanto, el jacobiano, que es el determinante de esta matriz, en este caso sale menos 1 más 2 es 1, y por tanto su valor absoluto sigue siendo 1, que es lo que yo necesito introducir. Así que de esta forma ya tengo lo que aparece. Fijaros que realmente no necesito cambiar nada, ¿vale? La integral, por tanto, que aparece f en xy, que es x cuadrado por y, ahora se va a transformar tan sencillamente f de xy en las nuevas variables, va a ser f de u menos v y de 2u menos v, y aquí lo que queda directamente es u menos v al cuadrado por 2u menos v. Ese sería el x cuadrado por y. Esta es la nueva función en términos de u y v, por lo tanto, la integral, todo el integrando aquí se va a cambiar por esta expresión multiplicado por los diferenciales y, como decía, la clave está en la descripción del conjunto. Y la descripción del conjunto es la siguiente. Si yo tengo un punto xy que esté en el recinto D, ahora tengo que tener un punto UV que se encuentre en un cierto recinto D estre. Y esa es la forma de entenderlo. Y la forma de entenderlo es describir el conjunto D, describir el conjunto D en las variables U y V. Y esto es relativamente sencillo si ahora lo que hago es encontrar el cambio inverso. Es un poco parecido a lo que se hace en dimensión 1, ¿vale? Si yo cojo de aquí y despejo la u y la v, esto es sencillo ver que si resto y menos x me sale u, o sea que u es y menos x, simplemente restando, y luego simplemente si metemos, por ejemplo, v sería u menos x, ¿vale? Y u menos x es u menos v, por lo tanto esto en realidad queda, esto sería v es, he dicho, u menos x, pero u a la u es y menos x, que es y menos 2x. ¿De acuerdo? O sea, de esta forma tan sencilla obtengo cuánto vale u y cuánto vale v en función de y de x. Y ahora es muy sencillo ver que, claro, una desigualdad del tipo y menor o igual que 2x, ¿vale? Se transforma en y menos 2x menor o igual que 0, y como y menos 2x es v, pues esto se transforma en v menor o igual que 0. Una desigualdad del tipo y mayor o igual que 2x menos 2 se transforma en y menos 2x mayor o igual que menos 2, y como y menos 2x es v, aquí tengo que v es mayor o igual que menos 2. Y del mismo modo, y mayor o igual que x se transforma en y menos x mayor o igual que 0, y por tanto u es mayor o igual que 0, y menor o igual que x más 1 se transforma en y menos x menor o igual que 1, y esto significa u menor o igual que 1. Por lo tanto, fijaros que nos ha salido unas
acotaciones muy sencillas para u y para v en definitiva, ¿vale? Me dicen que v está entre menos 2 y 0 y u entre 0 y 1. Así pues el recinto de estrella, la integral se va a transformar en la integral entonces en d de esta función x cuadrado y de x de y, se transforma en la integral entre 0 y 1, la integral entre menos 2 y 0, de la función que teníamos que era u menos v al cuadrado por 2u menos v, ¿vale? Creo que era así. A ver si es verdad, es u menos v al cuadrado 2u menos v. Y el diferencial de u, diferencial de v, observar que no pongo el jacobiano porque era 1, ¿vale? Y eso es lo que tenía. Esto, lógicamente, es una integral. El integrando es un poquito peor, pero la integral es claramente más sencilla porque es simplemente un cuadrado, un rectángulo en dimensión 2. No voy a hacer los cálculos porque, bueno, realmente no merecen mucho la pena. Bien, esta es la filosofía del cambio, ¿eh? Como veis, sin duda alguna la parte un poco más extraña, porque esta parte es puramente automática, ¿vale? Dado el cambio, cambiar la función. Esta parte de aquí es sin duda alguna la que es un poquito más compleja de trazar, pero como digo, esto es porque he cogido un cambio muy concreto, que por supuesto funciona muy bien en este caso, no tendría por qué funcionar en otros casos, pero lo que vamos a ver van a ser cambios a coordenadas polares, esféricas y cilíndricas, que son cambios muy bien definidos porque ya los hemos trabajado. De hecho, por eso en el tema 1 hicimos una sección de este tipo de coordenadas para que ahora, cuando lo implementemos, pues ya sepamos de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar entonces con las coordenadas polares. Voy a recordarlas y ahora vamos a volver a trabajar bastante con este tipo de coordenadas, ¿de acuerdo? Las coordenadas polares lo que eran una forma diferente de escribir los conjuntos del plano y se basaban en un cambio de variables, ¿vale? Que era este que tengo aquí, ¿vale? X era r coseno de teta, bueno, voy a aquí t en lugar de teta, o bueno, este de teta es exactamente igual, ¿vale? R coseno de teta, R seno de teta, ¿de acuerdo? Donde R siempre era un parámetro positivo y teta era un ángulo entre 0 y 2pi. Bueno, pues nosotros directamente vamos a implementar este cambio en un montón de integrales en las que, bueno, vamos a ver que cierto tipo de recintos pues se adaptan perfectamente bien a este tipo de integrales, ¿de acuerdo? Entonces, como en cada vez que yo implemente este cambio, yo voy a tener que calcular el jacobiano, voy a calcularlo ahora, de una vez para todas, y simplemente me acordaré de cuál es el jacobiano que tengo que poner. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la derivada de x y de y con respecto a las variables r y teta es muy sencillo. La derivada de x con respecto a r es el coseno de teta, de x con respecto a teta es el menos r seno de teta, la derivada de y con respecto a r es el seno de teta, y la derivada de y con respecto a teta es el r coseno de teta. Así pues, esa es la matriz jacobiana. Su determinante, ¿de acuerdo? Esta es la j. Su determinante vale r coseno cuadrado de teta más r seno cuadrado de teta, y por tanto esto vale r. El valor absoluto del determinante, que es lo que yo tengo que poner, es el valor absoluto de r, pero recordad que para mí en polares r siempre es un parámetro positivo, por lo tanto esto directamente va a ser r. Así que este es el jacobiano que cada vez que usemos polares tenemos que poner, no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier integral en la que tengamos una cosa de este estilo, o sea en el que cambiemos a estas coordenadas, pues usaremos este jacobiano. Vamos a empezar con algunos ejemplos para que veáis que esto, bueno, pues es relativamente sencillo dependiendo evidentemente del recinto. Voy a hacer la integral en un recinto de llamar r de la función elevado a x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, donde r va a ser el conjunto estrella en este curso, que es el círculo unidad, ¿de acuerdo? X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Bien, fijaros que en esta integral, bueno, pues la especial estructura que tiene, pues es absolutamente imposible hacerla directamente, porque tengo una exponencial de algo al cuadrado. Pues cuando yo voy a integrar tanto en x como en y, si yo quiero usar coordenadas cartesianas, es imposible porque no conozco primitivas de elevado a x cuadrado. No es que no conozca, es que no hay primitivas en términos de funciones elementales. Por lo tanto, no podemos
hacer esta integral así, directamente. Sin embargo, si yo cambio a polares, y cambiar a polares, ¿qué significa? Pues usar este cambio, usar este jacobiano, y si yo tengo un punto del recinto R, transformar el recinto de manera que las nuevas coordenadas describan el mismo recinto. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es escribir el conjunto en polares, como ya hicimos en el tema 1. Por lo tanto, en este caso es muy sencillo, porque recordar que x cuadrado más y cuadrado se transforma en r cuadrado menos igual que 1, ¿vale? Y esto no es más que el recinto R entre 0 y 1 y θ entre 0 y 2pi. Recordar que estoy hablando del círculo unidad, y para describir este conjunto en polares, bueno, pues simplemente lo que necesito es ver que hay ángulos en toda la vuelta, θ entre 0 y 2pi, y que para cada valor de ese ángulo, R siempre varía entre 0 y la distancia al círculo, a la circunferencia, que es siempre 1, por lo tanto R varía entre 0 y 1. Por tanto, esta integral se escribe directamente como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1. He de cambiar el integrando, que en este caso sería e elevado a r al cuadrado, ¿de acuerdo? Y tengo que poner el jacobiano, que en este caso es r, y ahora los diferenciales, uso por supuesto el orden de diferencial, que corresponde al orden en el que he escrito las integrales. Esto es algo tan sencillo como esto, es decir, cambiamos el recinto, cambiamos la función, ponemos el jacobiano, y ahora nos queda la integral, que es muchísimo más sencilla, porque cuando yo vaya a integrar en r, aquí sí que puedo poner un medio, un 2, y balancearlo como un medio, y de esta forma aquí tengo la primitiva de lo que hay arriba, así que puedo integrar directamente. Esto sería la integral entre 0 y 2pi de un medio por esta integral es e elevado a r al cuadrado entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Y por tanto aquí lo que tengo es un medio, integral entre 0 y 2pi de e menos 1, ¿de acuerdo? Y la integral entre 0 y 2pi de 1 es 2pi, por tanto aquí queda 2pi, así que el resultado es simplemente pi por e menos 1. ¿De acuerdo? Así que una integral que es absolutamente imposible hacerla, pues directamente en polares sale enormemente sencilla, como podéis ver. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que veáis cómo funcionan las polares, como en algunos casos son integrales perfectamente fáciles de realizar, en otros casos requieren un poco de trabajo, pero bueno, pues son asequibles, ¿vale? Vamos a continuar con más ejemplos. Voy a calcular ahora la integral en el recinto R de esta función de aquí, ¿vale? Integral de área, donde el recinto R lo voy a dibujar directamente, no voy a describirlo, porque ahora lo vamos a hacer en polares. El recinto R realmente corresponde al recinto entre los semicírculos, estos que tenemos aquí, el de radio 2 y el de radio 1. Bueno, podríamos describir, el recinto R sería el recinto en el que estoy hablando del exterior de la circunferencia unidad y el interior de la circunferencia radio 2, pero cuando i es mayor o igual que 0 exclusivamente. ¿De acuerdo? Ese recinto corresponde a esto, lo podéis comprobar. Si uno quiere hacer esta integral tiene un integrando que es un poco latoso, pero además es una integral que obliga a trabajar con las funciones raíces que aparecen de las circunferencias, como ya hemos visto en ejemplos anteriores, y que habría que romper en trozos, ¿vale? Para poderlo describir correctamente. Entonces es una integral que, aunque esta sí que se puede hacer a mano, digamos, usando coordenadas cartesianas, sí que es muchísimo más latosa que si cambiamos a polares, porque por dos razones. Primero, porque el recinto se adapta muy bien, estamos hablando de circunferencia y eso funciona perfectamente, y por otra parte, este x cuadrado más y cuadrado en polares ya sabéis que es mucho más sencillo, así que vamos a cambiarlo. Entonces directamente uso el cambio a polares, x es r coseno de θ y es r seno de θ, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es, la integral se va a escribir como la integral en un recinto que ahora describiremos de la raíz de 1 más r cuadrado, lógicamente, porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. El jacobiano, que no se me puede olvidar, es r, ¿vale? Ahora hay que poner los diferenciales. Para poner el orden de los diferenciales, previamente voy a describir el conjunto. Entonces, ¿cómo describimos este conjunto? Recuerdo cómo esto hemos estado haciéndolo en otras ocasiones y ahora lo vamos a hacer mucho más a menudo. Bien, pues este conjunto, fijaros que por lo pronto tengo que determinar en qué ángulos de la vuelta tengo puntos. En este caso yo creo que es bastante evidente que tengo ángulos en lo que sería entre 0 y pi, ¿de acuerdo? A partir de pi ya no hay nada en el conjunto, por lo tanto yo creo que es bastante evidente que θ varía entre 0 y pi, ¿vale? θ varía entre 0 y pi. Y ahora una vez más, para cada valor del ángulo, es decir, ahora trazáis ángulos,
esencialmente lo que estoy haciendo es trazar ángulo. Ese ángulo atraviesa mi conjunto, fijaros que entra por aquí y sale por aquí, en todos los casos, ¿vale? En todos los casos. De manera que tengo un primer elemento, que es la entrada del conjunto, que es el R mínimo, ¿vale? Porque antes más cercanos no va a haber. Y hay un punto que es la salida, que es el R máximo. En este caso, como estoy hablando de circunferencias, todas estas distancias, en el primer caso, lo voy a escribir en azul, todas las distancias de la curva azul están a distancia 1, ¿de acuerdo? Mientras que todas las distancias de la curva verde están a distancia justamente 2. Por lo tanto, yo creo que es relativamente sencillo darse cuenta de que aquí el R varía entre 1 y 2. Para cada valor de θ, R varía entre 1 y 2, así que estoy escribiendo el conjunto entre 0 y pi, entre 1 y 2, de la raíz de 1 más R cuadrado por R, diferencial de R, diferencial de θ. Esto es una integral también muy sencilla porque justamente tenemos aquí dentro, tenemos aquí fuera la casi derivada de lo de dentro, simplemente necesitaría otra vez un 2 y compensarlo, ¿de acuerdo? Para tener la integral de 1 más R al cuadrado, que se integraría como 1 más R cuadrado elevado a 1 medio más 1, que es 3 medios, partido por 3 medios, entre 1 y 2, y luego integral entre 0 y pi, este 1 medio que tengo por aquí delante, y el diferencial de θ. Como esto ya no depende de θ, directamente será la integral de pi medios, la integral entre 0 y pi de 1, y aquí sustituyendo tendríamos 1 más 2 al cuadrado, que sería raíz cúbica, perdón, raíz o 5 elevado a 3 medios, por este 3 medios abajo serían 2 tercios, ¿de acuerdo? Y aquí habría que restarle en 1, que sería 2 elevado a 3 medios, ¿de acuerdo? Así que el resultado sería pi tercios de 5 elevado a 3 medios menos 2 elevado a 3 medios, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, es una integral bastante compleja hacerla en cartesiana. En este caso se describe bastante bien. Claro, porque tanto integrando como recintos son bastante asequibles, ¿de acuerdo? Bastante asequibles. Bien, vamos a ver un tercer ejemplo que consiste en el siguiente. Voy a integrar entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y entre 0 y 1 la raíz de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, ¿de acuerdo? Un nuevo ejemplo en el que observar que en este caso la integral no es compleja, salvo que tengo una raíz y esta raíz de aquí me obligaría a realizar cambios trigonométricos un poquito más complejos o algún cambio de un tipo de integral abeliana. No es sencilla, en definitiva. Sin embargo, el integrando tiene mucho que ver con polares. Entonces, aunque el recinto de integración en este caso es perfecto en cartesiana, porque es el cuadrado 0,1 por 0,1, sí que una integración en polares nos va a facilitar sin duda alguna el recinto, porque nos va a facilitar la integración del integrando, porque me iba a quedar la raíz de R cuadrado, que es el valor absoluto de R, y que R con R positivo queda R. O sea que el cambio a polares aquí es una buena sugerencia en cuanto a que el integrando es más sencillo. Aunque, como os decía, no siempre en cambios de variable en integrales múltiples uno busca mejorar el integrando, sino el recinto. En este caso, por ejemplo, sí que puede ser interesante cambiar el recinto. Recordad que en matemáticas no hay técnicas absolutas, es decir, que a veces funcionan unas cosas, a veces funcionan otras, y hay que ir adaptándose. Entonces, voy a hacer el cambio de polares en este caso, una vez más, pero por la idea de que el integrando mejore. Fijaros que un cambio de polares me va a decir que esta integral se convertirá en una integral doble, ahora veremos dónde, de la función que quedaría la raíz de r x cuadrado más y cuadrado, que es la raíz de r cuadrado, que es r, por el jacobiano, que es r también, por tanto queda un r cuadrado, los diferenciales de r, diferencial de θ, que quedarían aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, fijaros que el integrando se ha vuelto muy sencillo, vamos a ver cómo describimos el recinto. Y claro, en este caso, el precio que pagamos es que como el recinto se describe muy bien en coordenadas cartesianas, ¿vale? Es el cuadrado 0,1 por 0,1, ¿vale? El recinto no se va a describir tan cómodamente en coordenadas polares. Pero en cualquier caso, vamos a ver si merece la pena pagar el precio, ¿vale? Entonces, este recinto, observar en primer lugar que es relativamente sencillo ver que los ángulos involucrados están siempre entre 0 y pi medios.
fuera de ese cuadrante no hay conjunto, por lo tanto no hay más valores a considerar. Y ahora la clave aquí está en que, fijaros que cuando yo trazo ángulos aquí, ¿de acuerdo? Cuando yo trazo ángulos aquí, resulta que el punto de entrada en el conjunto siempre es 0 y el punto de salida por el conjunto, en este caso es esta recta, pero en este caso es esta otra recta. O sea que hay una diferencia, ¿vale? Una diferencia que nos la marca, yo creo que es bastante fácil de ver, lo que nos la marca es un ángulo extremo, que es justamente ese ángulo de ahí, que lógicamente como está el punto 1, 1 es la bisectriz del primer cuadrante, así que para valores de teta entre 0 y pi cuartos, perdón, es decir, en esta primera parte del conjunto, ¿vale? Lo que tenemos es que la entrada es 0 y la salida es la recta x igual a 1. Mientras que para los valores entre pi cuartos y pi medio en el conjunto, los valores de entrada siguen siendo 0, pero los valores de salida son ahora la recta y igual a 1. Así que lo voy a escribir así momentáneamente, aunque esto evidentemente no funciona. Esto sería x igual a 1, lo pongo entre paréntesis porque la recta x igual a 1 la tengo que describir en polares. Y lo mismo, aquí la entrada sería 0, la salida sería la recta y igual a 1. ¿Vale? Lo que necesito es la expresión de la recta x igual a 1 en polares, pero x igual a 1 en polares se escribe como r coseno de teta igual a 1, y de aquí, fijaros que necesito despejar la r y me queda 1 partido por el coseno de teta, y lo mismo, la recta igual a 1 en polares sería r seno de teta igual a 1, y despejando tendría 1 partido del seno de teta, que sería la otra función. De manera que este x igual a 1 lo puedo quitar de aquí, ¿vale? Y el igual a 1 lo puedo quitar aquí y escribir la expresión correcta sería 1 partido por el coseno de teta y 1 partido por el seno de teta. Así pues, esta integral realmente la tengo que escribir en dos trozos. Por una parte, la integral entre 0 y pi cuartos y la integral entre 0 y 1 partido del coseno de teta, más luego la integral entre 0 y pi cuartos, la integral entre 0 y 1 partido del seno de teta, r cuadrado diferencial de r diferencial de teta. ¿De acuerdo? Y estas integrales, pues, la integración en r es inmediata, porque sería r cubo partido por 3, es decir, esto va a quedar integral entre 0 y pi cuartos de 1/3 r cubo entre 0 y 1 partido por el coseno de teta, diferencial de teta, más la integral entre 0 y pi cuartos, lo mismo, 1/3 de r cubo entre 0 y 1 partido del seno de teta, diferencial de teta, ¿vale? Y esta integral entonces quedaría como, sustituyendo r en coseno, 1 partido coseno cubo y 0, quedaría 1/3, voy a sacar fuera, integral entre 0 y pi cuartos de 1 partido el coseno al cubo de teta, menos 0, más 1/3 entre 0 y pi cuartos, también, perdón, entre 0 y pi cuartos no, lo he escrito mal, eso está todo mal, disculpad, esto sería entre pi cuartos y pi medios, y aquí entre pi cuartos y pi medios, y aquí lo mismo entre pi cuartos y pi medios, ¿de acuerdo? De 1 partido del seno al cubo de teta, diferencial de teta, ¿vale? Y estas integrales no son triviales, no son inmediatas, pero bueno, pues se pueden hacer, vamos a hacerlas. Entonces, fijaros que las voy a separar, la integral entre 0 y pi cuartos de 1 partido del coseno al cubo de teta, diferencial de teta. Esto se hace el cambio por el seno, ¿de acuerdo? Voy a hacer seno de teta igual a, por ejemplo, t, ¿vale? Y por tanto el coseno de teta es el diferencial de teta, es el diferencial de t. Y los límites de integración, para teta igual a 0, t sale 0, y para teta igual a pi cuartos, te sale la raíz de 2 partido por 2. Esto ya es un cambio en dimensión 1, entonces esto queda la integral entre 0 y la raíz de 2 partido por 2. 1 partido del coseno al cubo, lo voy a escribir momentáneamente así. Ahora introduzco el diferencial, que sería diferencial de t partido del coseno de teta, ¿vale? Esto sería, por tanto, 1 partido del coseno a la cuarta de teta, y esto se escribe como 1 partido del coseno cuadrado al cuadrado. Y el coseno cuadrado, recordad que es 1 partido 1 menos el seno al cuadrado de teta al cuadrado, y como el seno cuadrado de teta era nuestra t, en definitiva aquí queda la integral entre 0 y la raíz de 2 partido por 2
de 1 partido 1 menos t cuadrado al cuadrado diferencial de t. ¿De acuerdo? Ese sería el cambio. Y de forma completamente análoga, la integral entre 0 y pi cuarto de 1 partido el seno cubo de teta diferencial de teta, si ahora cambio por el coseno, ¿vale? Si ahora cambio por el coseno, resulta que menos seno de teta es igual a la diferencial de t, para teta igual a 0, t vale 1, y para teta igual a pi cuartos, perdón, esto no es la integral entre 0 y pi cuartos, disculpad, esto es la integral entre pi cuartos y pi medios, una vez más me he equivocado. Entonces, para teta igual a pi cuartos, t vale el coseno de pi cuartos, que es la raíz de 2 partido por 2, y para teta igual a pi medios, pues el coseno de pi medios vale 0. ¿De acuerdo? Así que esto se transforma en la integral, ojo al cambio de límites de integración, de la integral entre raíz de 2 partido por 2 y 0, de 1 partido el seno al cubo, lo voy a dejar así, el diferencial de teta es diferencial de t partido con signo menos por el seno de teta. Este signo menos me va a permitir intercambiar el orden de integrales, perdón, el orden de los límites de integración, y aquí otra vez más tendría 1 partido el seno a la cuarta de teta, que lo escribo como 1 partido el seno al cuadrado, y esto sería 1 partido 1 menos el coseno al cuadrado, y como el coseno era t, vuelve a salir 1 partido 1 menos t cuadrado al cuadrado. O sea que es exactamente la misma integral. Por lo tanto, la expresión que tenemos anterior de esta integral que tengo aquí se va a transformar en la misma integral. Esto será entonces igual a 2 tercios, ¿vale? La integral entre 0 y raíz de 2 partido por 2 de 1 partido 1 menos t cuadrado al cuadrado diferencial de t. ¿De acuerdo? Y esta integral lamentablemente no es tampoco trivial, porque esto es una integral polinómica en la que habría que escribir esto. Fijaros que 1 menos t al cuadrado se puede escribir como 1 partido 1 menos t por 1 más t todo al cuadrado, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y esto habría que descomponerlo en a partido 1 menos t más b partido 1 menos t al cuadrado más c partido 1 más t más d partido 1 más t al cuadrado en los factores simples y calcular a, b, c y d. Bueno, en este caso es muy sencillo, porque haciendo esto resulta que todos valen exactamente un cuarto, ¿vale? Esto es así de sencillo, y entonces aquí ya directamente esto quedaría pues 2 tercios por un cuarto, integral entre 0 y la raíz 2 partido por 2 de esta suma de integrales, ¿vale? Y ya a partir de aquí ya os lo dejo, porque estos son ya integrales inmediatas y simplemente sería cuestión de sustituir e ir viendo los valores que van saliendo. En definitiva, como veis, pues cuando el recinto no es demasiado bueno, como tenemos aquí, pues hay que pagar un cierto precio a la hora de calcular la integral y por tanto pues no es trivial, ¿vale? Voy a terminar la sesión de hoy con una breve nota, porque, bueno, pues en algunas ocasiones pues uno sabemos que cuando uno quiere calcular la integral doble en un recinto D de la función 1, esto es justamente el área del recinto D, ¿de acuerdo? Y entonces cuando tenemos curvas en polares, recordad que una curva en polares es una curva que ya viene expresada en una expresión del tipo, bueno, una curva en polares va a venir dada por una función del tipo f de teta, ¿de acuerdo? Donde el teta se mueve entre un, voy a llamar teta 1 y un teta 2, ¿de acuerdo? Entre un par de valores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno tiene una curva en polares como esta, ¿vale? Definida de este modo, resulta que calcular el área de esa curva es una fórmula que, bueno, pues a veces se encuentra en los libros, por eso enseño. El área de esta curva, ¿qué va a ser? Pues claro, si uno este conjunto lo pasa a cartesianas, está calculando la integral de la función 1. En este caso, si ese conjunto en cartesianas ahora lo pasaba a polares, esta sería su descripción, ¿vale? Y entonces la integral quedaría
como la integral de la función 1, que por tanto no hay que cambiar nada, por el jacobiano, no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Por los diferenciales, ¿de acuerdo? Diferencial de R, diferencial de θ. Y fijaros que los límites de integración en este caso, pues claro, como θ varía entre θ1 y θ2, aquí quedaría θ entre θ1 y θ2, y R viene dado por una función de θ, esencialmente, fijaros que el área encerrada por una curva, pongamos que la curva es esta en polares, donde para cada valor de θ, o voy a hacerlo para una función, para un trozo distinto, ¿de acuerdo? Para cada valor de θ, yo tengo, por ejemplo, imaginaos que tengo una curva así, ¿de acuerdo? En el que los ángulos que determinan la curva serían estos dos, y para cada valor de θ, R va variando siempre entre el valor 0 y el valor dado por la curva, ¿de acuerdo? Que esta función de aquí sería la f de θ. Por lo tanto, aquí sería la integral entre 0 y f de θ. Cuando uno integra esto, como la integral en R es R cuadrado partido por 2, me aparecería la integral entre θ1 y θ2 de 1 medio de R al cuadrado entre 0 y f de θ, diferencial de θ, y esto aparece como la integral entre θ1 y θ2 de 1 medio de la f de θ al cuadrado menos 0, diferencial de θ. Y esta es la fórmula que aparece en algunos sitios para el área de una curva en polares, ¿de acuerdo? Aparece de esta forma, que es sencillamente realizar el cambio de orden de integración en la integral de 1. ¿Vale? Es una fórmula que, bueno, pues no es especialmente útil, nosotros no lo vamos a usar demasiado, pero en cualquier caso ahí queda. Vale, en la próxima sesión veremos los cambios en integrales múltiples en dimensión 3 para coordenadas cilíndricas y esféricas. Eso es todo.